El periodismo, la política y la economía se fusionan en Media Semana, bajo la conducción de José Fulugoño y con la locución de Micaela Grinza. ¿Cómo les va a todos? Muy buenas tardes. Estamos dando comienzo, como todos los miércoles, a las 3 de la tarde, en la mitad de la semana, ¿no? En la cintura de la semana, si se quiere, en el paralelo del Ecuador de la semana, estamos comenzando nuestro programa, justamente media semana, aquí por radioconexionabierta.com.ar, como siempre, con Tere Mármol allí en los controles de la radio. Mi nombre es José Ignacio Fulugoño. Hasta las 4 los vamos a estar acompañando con un resumen, un recuerdo, un raconto de las noticias más importantes de los últimos días y también tratando de anticipar un poco lo que viene. Tal vez de lo que viene, independientemente de alguna cuestión de coyuntura local, que siempre hay que esperarse alguna noticia trascendente, sobre todo hacia el fin de semana. Desde el punto de vista político está todo muy discutido respecto de las tensiones internas que hay justamente hacia adentro de las dos coaliciones más importantes de la política en estos momentos, ¿no? La coalición de gobierno y la coalición opositora, que están teniendo, como siempre sucede en un año preelectoral, sobre todo ante la incertidumbre de lo que va a ocurrir el año que viene, bueno, bastante tensión, bastante nerviosismo. Pero me parece a mí que la noticia tal vez más importante de los próximos días va a llegar desde fuera, acá nomás, desde Brasil, donde el domingo son las elecciones presidenciales, las elecciones generales. Jair Bolsonaro, el actual presidente que va por su reelección y que está bastante lejos en las encuestas del expresidente destituido en su momento, Luis Ignacio Lula da Silva, que va favorito muy cómodo en las encuestas, a punto tal que no es comparable para nada el escenario, pero así como en 2015, días antes de las elecciones acá, lo que discutíamos era si Daniel Scioli ganaba en primera vuelta o tenía que ir a un eventual balotaje. Bueno, en este caso en Brasil, desde el punto de vista de los guarismos electorales, está esa sensación. Todo indica que es más probable que Lula da Silva gane directamente en primera vuelta a que tenga que ir a un balotaje. Pero, esto recién se va a saber y se va a confirmar el domingo por la noche cuando se cuenten los votos, no sea cosa que haya alguna sorpresa de último momento. Sí está caminando muy bien en este último tramo de campaña Lula para volver a la presidencia que ya ejerciera dos veces en su momento, después de presentarse durante más de 20 años por una facción, si se quiere, más de izquierda. En realidad siempre se presentó por la izquierda, por el Partido de los Trabajadores, muy emparentado o muy similar a lo que acá sería el MAS, el MST, el PTS, es decir, aquellos partidos que hoy tienen como caras visibles a Vilma Ripoll, a Luis Zamora, a Pitrola, a Altamira, ese tipo de expresiones del trotskismo, y que en su momento le valió
mediante una alianza con la importante Iglesia Universal del Reino de Dios, el credo evangélico que es muy, pero muy, muy fuerte en Brasil y que maneja recursos súper extraordinarios, bueno, esa alianza le permitiera llegar al gobierno y después teniendo un gobierno popular con una tendencia, si se quiere, más hacia la centroizquierda, ya no tan extremo como en su momento cuando era líder minero, los discursos que tenía Lula cuando era una especie de Hugo Moyano, más allá de que Moyano está mucho más a la derecha de lo que ha estado Lula cuando fue secretario general de la Central de Trabajadores de Brasil. Volviendo a lo que va a ocurrir entonces este fin de semana en Brasil, elecciones generales, Lula con mucha diferencia en las encuestas, solamente habrá que esperar al domingo si esas encuestas se traducen a la realidad, si esas encuestas que hoy están indicando que por muy poco, pero que gana en primera vuelta Lula da Silva, que obtendría un poco más del 50% de los votos, que es lo necesario allí en Brasil para ganar en primera vuelta, y además una diferencia de cerca de 15 puntos. Las encuestas que hoy en día se traducen a nivel mundial, una suerte de equilibrio, no equilibrio, pero de tándem. Tenemos de ir una tanda y ya. En Lanús, reforzamos el servicio de recolección de residuos domiciliarios. Renovamos el parque automotor de camiones aumentando en un 30% la capacidad del servicio. Sumamos máquinas barredoras y lavadoras de calles y 2 unidades robóticas de elevación de contenedores. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une. ¿Tenés que hacer trámites en Metrogas? No concurras a las oficinas comerciales y realizalos de manera online a través de nuestro canal de WhatsApp al 11 31 80 22 22 o ingresando a nuestra oficina virtual en metrogas.com.ar. Consulta tu saldo, informa la lectura de tu medidor, descarga y paga tu factura de una manera ágil y segura. Cuidarnos es responsabilidad de todos. Metrogas, damos calor. En Vicente López triplicamos las camas de la unidad de terapia intensiva. Instalamos 47 camas aisladas. Armamos un hospital de campaña y sumamos más de 150 camas en centros de baja complejidad. Seguimos trabajando para cuidarte. ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. En Lanús, el municipio está en tu barrio. Todas las semanas vamos a visitar plazas y parques con operativos integrales de salud, espacio público, cultura, desarrollo social, seguridad, mediación y asistencia vecinal. Informate en lanús.gov.ar. Lanús
José Fulugoño está en Conexión Abierta. Bueno, aquí estamos nuevamente, esperemos haber mejorado un poco. Yo entiendo que mi señal de informática no es la mejor, mi conectividad en este momento, algo que viene siendo remanente últimamente en las casas. Ayer me decía mi chica que trabaja día por medio aquí de manera remota, que también tuvo bastantes complicaciones. Les decía, ¿por qué escuchamos? O les decía, vamos a hablar nuevamente de Brasil, que es tal vez lo más importante que va a pasar en las próximas horas, la elección en Brasil, porque mucho impacto va a tener en el resto de Latinoamérica lo que ocurra allí, independientemente de que Jair Bolsonaro es un presidente que no ha tenido buena relación con el resto de los países, no solamente aquellos que han tenido gobiernos más hacia la centroizquierda, sino que aquellos que están un poco mejor. Bueno, mientras tanto, mientras les sigo hablando, espero una nueva venia de Tere Mármol, que allí en los controles me diga que estamos más o menos aceptablemente saliendo al aire, si no buscaremos alguna estrategia más. Les decía, ahí me avisa Tere que estamos bastante bien, así que bueno, por suerte seguiremos. Diferente es lo que está ocurriendo en otras partes del mundo, en Europa, por ejemplo, algo que es muy caro a nuestros sentimientos, porque es un país con el cual tenemos infinitos vínculos, me refiero a Italia. Ha ganado la derecha el pasado fin de semana y una expresión de derecha bastante extrema, si se quiere. Después está lo semántico, ¿no? Porque muchas veces cuando se habla de la derecha se habla de extrema derecha y no se habla de lo mismo para la izquierda. En general suele suceder que cuando expresiones de izquierda llegan al poder, empiezan a moderarse en su izquierdismo, a diferencia de lo que ocurre con la derecha, que muchas veces cuando llega al poder, bueno, avanza con su ideología, con las medidas que toma de una manera un poco más extrema. Ya había ocurrido en Suecia también hace algún tiempo, donde la primera ministra presentó su renuncia después de que justamente en las elecciones parlamentarias de ese país, bueno, su fuerza política cediera la mayoría o cediera la primera minoría en pos de una expresión más derecha, independientemente de que en el caso de Suecia, que es un reino con un sistema de gobierno muy similar al británico, bueno, las fuerzas políticas, si no alcanzan una mayoría absoluta, lo que generalmente no sucede, tienen que buscar acuerdos y formar una coalición de gobierno. Pero fíjense, ¿no? Yo les hablaba de esas oscilaciones que hay a nivel mundial, cuando generalmente en el hemisferio norte se suelen dar décadas de gobiernos de tipo conservador o de tipo de derecha, como les guste decirlo. Bueno, tiempo después eso se replica en el hemisferio sur, sobre todo Latinoamérica, que es lo que a nosotros nos compete, y cuando se está replicando eso en Latinoamérica, tal vez vuelven a ganar expresiones más progresistas o de centroizquierda en el hemisferio norte, y eso con el tiempo también vuelve a reflejarse así. Y es un tándem que va y viene, que va oscilando entre distintos tipos de políticas. ¿Qué es lo que va a pasar aquí con la elección brasileña? Bueno, desde el primer día, recordemos cuando en octubre de 2019 Alberto Fernández y Cristina Fernández ganaron en primera vuelta con una diferencia muy holgada de prácticamente 10 puntos de diferencia, o más de 10 puntos, 12 puntos había sido, algo así como 49-37 la primera vuelta, en el marco de los festejos de ese triunfo electoral, que anticipaban también de alguna manera lo que iba a ser la segunda vuelta, donde la brecha se achicó un poco, pero de todos modos ganó con bastante holgura Alberto Fernández. Siempre estuvo presente el recordatorio al expresidente brasileño en eso. Siempre Alberto Fernández, sobre todo más que Cristina, se ha declarado muy cercano a Lula da Silva, con lo cual imagino yo que acá en la Argentina van a tomar como propia la victoria si es que se da de este domingo. Insisto, habrá que esperar a que las urnas convaliden lo que hoy dicen las encuestas. Hoy las encuestas hablan de una diferencia holgada a favor de Lula, tan holgada que hasta le serviría para ganar en primera vuelta. Lo de la primera vuelta está un poco más ajustado. Sí es seguro que va a ganar
Lula en las elecciones y que va a sacar bastante diferencia. Ahora, si esa diferencia es tan grande como para ganar en primera vuelta o tener que someterse a una segunda vuelta donde las cosas pueden cambiar, bueno, eso lo vamos a saber recién el domingo por la noche. ¿Qué es lo que escuchábamos recién? La música que escuchábamos, bueno, no hace falta ni presentarla, la canción Aquí viene el sol, Here Comes the Sun, una de las canciones, si se quiere, más famosas de los Beatles y más paradigmáticas, porque habla de muchas cosas. Hoy vamos a escuchar 3 versiones muy diferentes de esta misma canción, inclusive sin dejar de lado la política, y ya después van a entender por qué. Esta canción es una de las canciones más representativas del disco Abbey Road, que fue el último disco grabado por los Beatles como banda. Ya cuando salió al año siguiente, este es un disco del año 69, perdón. Y aquí voy a hacer el siguiente paréntesis. Tiene más de 50 años. Yo siempre que escucho a los Beatles, destaco esto. Destaco que estamos hablando de grabaciones, por supuesto que han sido remasterizadas, mejoradas, pero canciones que han sido compuestas entre 5 y 6 décadas atrás. Para que tengamos, o para que yo soy un enamorado de los Beatles, me sigue pareciendo la mejor banda de toda la historia, independientemente de que después de los Beatles han habido también bandas muy, pero muy, muy buenas. Y siempre digo, la genialidad en cuanto a la composición, yo no sé de música en cuanto a la teoría, la parte teórica, no he estudiado música, pero sí lo escucho hablar, por ejemplo, a Charly García, alguna vez lo he visto en un programa de televisión, explicando la genialidad matemática de las canciones de los Beatles. Uno como oyente musical puede decir, bueno, esta canción me gusta más o menos. Comparaciones con éxitos musicales del momento, Bizarrap, no sé, éxitos de cumbia aquí en Argentina u otras bandas del pop internacional, y hay gente que me dice, no, es mucho mejor que yo. Aerosmith, escuchar Aerosmith es mucho mejor, lo digo con todo respeto, también me parece una gran banda, o escuchar, no sé, algo más moderno, pero insisto, habrá que ver si los temas que hoy nos parecen muy buenos dentro de 5 o 6 décadas, como en el caso de los Beatles, que creo que nadie los discute de todos modos, ¿no? Es imposible discutir una banda que tiene 2 cantantes, independientemente de tener una voz líder como John Lennon, 2 cantantes, 2 compositores fuertes y en realidad 3, porque justamente ahí es a lo que iba yo. Esta canción está compuesta íntegramente por George Harrison, que de alguna manera por eso anticipa la separación de los Beatles. Les decía, disco Abbey Road, el anteúltimo disco de los Beatles, el último que se grabó con ellos como banda, porque ya cuando se publicó Let It Be al año siguiente, con hermosas canciones como justamente la que lleva el nombre Let It Be, Across the Universe, una de mis canciones favoritas de los Beatles de esa última etapa, ¿no? Porque es una banda, y aquí viene la otra salvedad, es una banda que tuvo muy poca historia, una banda que tuvo 8 años de historia desde su primer disco hasta su disolución, y si se quiere, se puede extender a 12 años más, haciendo la etapa previa, donde tocaban en Alemania, no los conocía nadie, y que justamente su etapa alemana fue la que los condujo al éxito. La anécdota dice que en algún momento de la década, principios de la década del 60, años 59, años 60, llegó una persona a una casa de electrodomésticos que también vendía discos allí en Liverpool, la casa de quien después terminó siendo el primer o el gran representante de los Beatles, pidiendo justamente este grupo. Y el vendedor, el dueño de la empresa, que era muy conocedor del medio local, decía, mirá, la verdad no los conozco, me estás hablando de una banda y yo no sé de qué me estás hablando. Y este cliente insistió tanto, le dijo que los había escuchado, que había escuchado un disco de los Beatles en Alemania, en Hamburgo, que esta persona, bueno, rastreando su red de contacto, se enteró que habían grabado justamente material en Hamburgo, lo hizo traer desde Hamburgo a Liverpool, lo empezó a vender y ahí empezó el éxito de la Beatlemanía, ¿no? Que ya tocaban en la mítica caverna con mucho éxito, con presentaciones muy populares, pero que todavía no se traducían en un éxito comercial a nivel venta de discos. A partir de que este representante los va a ver a The Cavern y hace traer sus discos desde Alemania, después los hace grabar en Liverpool, es que empieza, si se quiere, toda esa Beatlemanía. Así que mucho le deben los Beatles a este hombre que fue insistente en reclamar su disco
asegurando que los había escuchado en Alemania. Recuerden que hacia finales de la década del 50, los Beatles empiezan su carrera profesional, si se quiere, en Hamburgo, tocando en bares, han sido teloneros o han sido banda acompañante, mejor dicho, de Little Richard, allí en sus giras europeas, sobre todo en la etapa alemana, y entre número y número de Little Richard en un bar que tocaban, o en un teatro, no recuerdo ahora bien, se permitían hacer sus propias canciones, que en general las primeras no eran lo que fueron después, ¿no? Y sí andaban muy bien haciendo covers de otros artistas, sobre todo de Ricardito, Little Richard, que era en ese momento uno de los grandes estrellas del recientemente nacido movimiento del rock and roll. Esta canción, Aquí viene el sol, la compuso prácticamente, o la compuso de manera íntegra George Harrison, de una toma, de un tirón. Cuenta la anécdota que estaba con Eric Clapton, con quien tenía muy buena relación, ya prácticamente pensando en una futura carrera solista o en otro tipo de bandas, ya sabiendo que los Beatles habían entrado en un periodo de desgaste tal que, por ejemplo, en lo que acabamos de escuchar, que es una remasterización de la grabación original, no participa en ningún momento John Lennon. Es una canción que graban únicamente 3 de los 4 Beatles, que graba en el bajo y los coros Paul McCartney, en la batería como siempre Ringo Starr, y en la guitarra acústica, que es la que escuchamos al principio, George Harrison, que era de todos modos el guitarrista o el segundo guitarrista de los Beatles. Tiene además una sección de cuerdas, más tipo clásica, más de orquesta, violonchelo, violín, contrabajo, y está como siempre George Martin aportando algo desde un piano, inclusive se permite George Harrison introducir una suerte de sintetizador que era el Moog, que era una cosa muy pre-teclados de aquel momento. En ese momento todavía se usaba el piano para la música, ya después en la década del 70 vinieron los teclados, y el propio George Harrison es el que sugiere introducir esto, que se escucha de manera muy sutil. Pero fíjense que esta es una canción de los Beatles en la cual John Lennon no tiene directamente participación. La excusa es que había tenido un accidente automovilístico reciente, y eso es verdad, y no se permitió, bueno, recuperarse a tiempo para poder participar en la grabación. La realidad era que ya, por un lado, ya no le interesaba participar de las grabaciones de los Beatles, ni mucho menos una canción que no era compuesta por él. Si Tere Mármol así lo dispone, vamos a escuchar la segunda versión, que es mucho más moderna, es de una cantante que hemos conocido allí por los 90, que saltó a la fama muy ayudada por quien fue su primer empleador, si se quiere, que era Michael Jackson, ni más ni menos. Sheryl Crow, ahora ha actuado también, es una mujer que, si bien uno la recuerda como muy joven, y lo es, tiene ya 60 años, ¿no? Porque claro, empezó su carrera musical 30 años atrás. Yo les decía, ha sido corista de Michael Jackson durante mucho tiempo, eso le permitió también hacerse un pie en la música hasta que finalmente comenzara su carrera solista. Más que nada fue corista de la gira Bad, ¿no? ¿Se acuerdan el disco Bad hacia fines de los 80? Ya la última etapa, si se quiere, creativa fuerte de Michael Jackson. Bueno, esta es la versión de Sheryl Crow de la misma canción, Here Comes the Sun, la canción de George Harrison, grabada en el último álbum como banda, el anteúltimo publicado de los Beatles.
En Lanús, construimos el futuro de nuestros hijos. Creamos el nuevo Centro de Robótica Industrial. En 2022, más de 30 jóvenes aprenderán nuevos conocimientos y podrán insertarse en el nuevo mundo laboral. Informate en lanus.gov.ar. Lanús nos une. ¿Tenés que hacer trámites en Metrogas? No concurras a las oficinas comerciales y realizalos de manera online a través de nuestro canal de WhatsApp al 11 31 80 22 22 o ingresando a nuestra oficina virtual en metrogas.com.ar. Consulta tu saldo, informa la lectura de tu medidor, descarga y paga tu factura de una manera ágil y segura. Cuidarnos es responsabilidad de todos. Metrogas, damos calor. En Vicente López triplicamos las camas de la unidad de terapia intensiva. Instalamos 47 camas aisladas. Armamos un hospital de campaña y sumamos más de 150 camas en centros de baja complejidad. Seguimos trabajando para cuidarte. ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. En Lanús, construimos el futuro de nuestros hijos. Entregamos más de 400 kits de robótica a todos los jardines de infantes y escuelas primarias públicas. Estamos comprometidos con los nuevos conocimientos y las industrias del futuro. Informate en lanus.gov.ar. Lanús nos une. Estás escuchando Media Semana con Josefo Lugoño. Y pasaron 32 minutos de las 3 de la tarde, esperando que la conexión esté un poco más estable. Vamos a estar hasta las 4 de la tarde aquí en Media Semana. Hay mucha tensión social. Hay dos eventos en este momento que parecen aislados y que en realidad son dos árboles que habría que mirar como tal y tratar de adentrarse y mirar el bosque, que son por un lado nuevamente el recalentamiento de la protesta social con un acampe en la 9 de julio desde ayer por la tarde, que es muy probable que hoy a la tarde se levante con la promesa / amenaza de volver la semana que viene. Y por otra parte, este botón de muestra de conflicto gremial, que es el del sector del neumático, ¿no? Que es un sector muy particular porque afecta a toda una cadena industrial detrás. Hoy uno de los grandes polos industriales que tiene la Argentina, además de la agroindustria, es la industria automotriz, con la diferencia de que tal vez una tonelada de auto vale mucho más que una tonelada de soja, ¿no? Una tonelada de auto hoy está prácticamente en varias veces más que una tonelada de soja, si siquiera hasta 10-1, una tonelada de camioneta, una tonelada de auto de alta gama, de los pocos que se fabrican aquí en la Argentina. Es un gremio particular porque es un gremio conducido por una conducción de izquierda. Durante muchos años lo condujo Pedro Guasiesco, el histórico líder del gremio de neumáticos, que estaba vinculado a la CTA de Hugo Yasky, siempre estuvo enfrentado con el gremialismo, si se quiere, tradicional de Hugo Moyano, y que por esas paradojas de la vida y de la política, hace un tiempo, bueno, ya le había costado bastante retener el gremio durante el gobierno de Néstor Kirchner y los dos gobiernos de Cristina. Al principio anduvo muy bien con Néstor Kirchner. Después, claro, los gobiernos que fueron oficialistas de 2007 a 2015 se enfrentaron con la siguiente situación. Sus propios afiliados le exigían más, ¿Por qué? Porque por un lado estuvo el periodo entre 2003 y 2007, o 2008, 2009, donde el país, después de la gran caída, tuvo un crecimiento importante, y eso sobre todo se sentía en la calidad de vida, en que la inflación iba a la baja, o era una inflación tolerable, y los sueldos en la mayoría de los años le ganaban a la inflación. Después vino la crisis financiera internacional de 2009, y esa segunda etapa fue distinta, porque ya, digamos, no se sabía cuál era la inflación. Recordemos la etapa de intervención de Guillermo Moreno en el INDEC. Oficialmente te decían que la inflación era de un 10% anual, y todos teníamos la percepción, pero nada científico, es decir, un número no concreto, que la inflación era mucho más alta, tal vez hasta el doble o más del doble de la que nos decían. Es decir, que
una inflación real estaba entre el 20 y el 25%, por ejemplo, la etapa entre 2007 y 2011. Con lo cual, aumentos salariales del 14-15% a la inflación oficial le ganaban, pero el trabajador sentíamos que el poder adquisitivo de a poco se iba corroyendo o desgastando. Después, en la segunda etapa, 2011-2015, tal vez eso se profundizó. Por supuesto que durante el gobierno de Mauricio Macri no cambió esta tendencia, y también con una inflación que siguió al alza desde 2007 hasta ahora, prácticamente la tendencia es siempre al alza. Pudo haber habido algún año menor y algún año mayor, pero bueno, estamos cerrando este año con una inflación del 100%, y ese es el bosque. ¿Por qué se dan estos caldos de cultivo para estos escenarios? De lo que está ocurriendo en la 9 de julio, que no va a ser la última vez que pase en este año, ni mucho menos el año que viene, que es un año electoral, y además es un año electoral por ahora con destino incierto. Por ahora no hay un sendero que uno diga, bueno, va a pasar tal cosa en las elecciones del año que viene. Ni siquiera se sabe cuáles van a ser los candidatos, pero aún sospechando con un paquete de 2 o 3 candidatos por fuerza política, inclusive con estas expresiones libertarias, que yo no creo ni Milei ni Esper que tengan un gran desempeño electoral, aunque de todos modos algún ruido electoral van a hacer. Y por otra parte, las expresiones de izquierda, que siempre hacen mucho ruido en la calle y después a nivel electoral, en los mejores años han sacado un 5% de los votos, que es muy poco, y en el promedio en general sacan todas las fuerzas sumadas alrededor de un 3-4%. Veremos qué va a pasar el año que viene, pero están esos árboles, ¿no? El árbol de el reclamo social, los sectores que están en este momento acampando frente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, allí en la avenida 9 de Julio, acá en la Ciudad de Buenos Aires, y por otra parte, este reclamo muy fuerte, que ya lleva muchos meses de conflicto, de un sector particular del gremialismo, que ya el propio gremialismo tiene su momento difícil. Por un lado está la tensión a la interna de la CGT, que casi se fractura esta semana. Pablo Moyano estuvo ayer a esto de romper con la conducción de la CGT. Y fue su padre, Hugo Moyano, el que de alguna manera, en acuerdo con el gobierno, terminó de contenerlo para que no se vaya. Hoy el gobierno sigue teniendo a la CGT oficial, si se quiere, a lo que muchos llaman burocracia sindical, los sindicatos más tradicionales, como su principal aliado en la calle. ¿Cuánto puede durar esto? No se sabe, pero que de alguna manera la contención social pasa por esa alianza que hay entre la CGT y el gobierno nacional, bueno, hace que no haya tanta tensión como debiera haber, insisto. Yo les hablaba de estos dos árboles, ¿no? De los sectores de los movimientos sociales en la calle y el reclamo sindical de un sindicato que se está expresando de manera muy dura, pero que posiblemente empiece a replicarse en otros sindicatos a partir de la resolución de este conflicto. Y por otra parte, trabajadores que todos estamos sintiendo que en mayor o menor medida estamos perdiendo fuertemente. El gremio de los periodistas, por ejemplo, más allá de que hace varios años, aquellos que tenemos la suerte de tener un trabajo en blanco, yo como la mayoría de los periodistas tengo varios trabajos, algunos por mi cuenta y otros en relación de dependencia, hace años que venimos sintiendo que todos los años hay una pérdida de poder adquisitivo del salario, que si la inflación es del 50%, el acuerdo salarial es del 30%, que si la inflación es del 70%, el acuerdo salarial es del 40%. Este año, que la inflación va a ser del 100% aproximadamente, entre 90 y 100%, más cercano al 100%, los aumentos salariales van a estar en 60 y pico o 70 si le sumamos algún otro adicional. Siempre se pierde. Hay gremios donde las bases pueden presionar más. Tal vez justamente yo puse el ejemplo que es el que conozco, que es el de la prensa, donde las bases no presionan tanto, y por otra parte hay una relación bastante mala entre bases y gremios, digamos. Hay gremios que no tienen representatividad, hay gremios nuevos como es el que nos contiene la mayoría de los periodistas, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que recién está comenzando, recién está tomando su fortaleza. Y esto hace que, en líneas generales, uno ve otros sindicatos fuertes como los bancarios, que sí han hecho un buen acuerdo salarial y que además está constantemente revisado, los aceiteros, que siempre les va bien en las negociaciones salariales. Hay otros gremios fuertes que están empezando a decir, bueno, che, viendo lo que pasó con el neumático, nosotros también vamos a empezar a presionar un poco más. Por ejemplo, ESMATA, que es
que posiblemente plantee un conflicto bastante similar al que están planteando los de los neumáticos, digamos. Son actividades industriales conexas, ¿no? La del neumático y la industria automotriz. Es probable que por ese lado explote, con lo cual la central sindical también tiene una presión en la cual tiene que empezar a salir a exigir algo, porque si no, las propias bases se lo pueden llevar puestos y puede pasar lo que pasó en el gremio del neumático. Yo les decía, durante mucho tiempo una dirigencia que estuvo bastante bien llevada con la conducción política, lo que hacía que no quisiera plantear mucha conflictividad y los trabajadores veían que una industria como la industria del neumático, con pocas empresas, con 3 empresas nada más en el mercado local, con balances de ganancias cada vez mayores para las empresas, que se repiten, que se reparten, mejor dicho. Recordemos que el sindicato del gremio del neumático, por convenio firmado ya hace varios años, justamente cuando Guasiejo era secretario general, tienen participación en las ganancias, lo cual está muy bien. Si la empresa gana, está bien que el trabajador gane, porque cuando la empresa pierde siempre ajusta por el lado del trabajador, independientemente de lo que están negociando ahora, de salarios y de horas extras, etc. Este año se están llevando casi 1 millón de pesos de bono por participación en las ganancias. Eso significa que la empresa ha ganado mucho, que las 3 empresas que venden neumáticos en el país han ganado mucho. Por eso los trabajadores se llevaron un bono de 235.000 pesos a principio de año y ahora se están llevando otro de 700 y pico de mil, casi 1 millón de pesos de premio. Que está muy bien, si el convenio tiene eso firmado y las empresas han ganado, está bien que parte de su ganancia, porque insisto, el resto de la ganancia se la lleva el empresario, la empresa, el grupo accionista propietario, etcétera, y parte de eso lo reparten entre sus trabajadores. No sería extraño que otros gremios, sobre todo gremios fuertes, gremios vinculados al transporte, gremios vinculados a la producción como es la automotriz, etcétera, empiecen también a presionar un poco más a sus dirigencias a reclamar algo más. Porque ¿cuál es el bosque? El bosque que nos contiene a todos. Es este 100% de inflación. Ya septiembre también pinta bastante bravo. Recordemos, la inflación de agosto 7%, la inflación de julio 7,4%. Es decir, solo en esos 2 meses ya se comieron, por ejemplo, el aumento jubilatorio del último trimestre, que fue el 15%, y estos 2 meses ya sumaron este 15%. Después, abril y marzo, que también habían venido fuertes, ¿no? Marzo 6,7, abril 6,1. Fíjense cómo es la línea ascendente de la inflación de este año. En enero la inflación acumulada del año era del 50%. En marzo pasó al 55%. En mayo pasó al 60%. Fíjense cómo la inflación acumulada empieza a subir. En julio al 71%, es decir, que lo que era cada 2 meses un 5% de la acumulada que subía, ya empezó a ser un 10%. En agosto al 78%, redondeamos en 80%. Y ahora, con una inflación de septiembre que dicen va a estar nuevamente superior al 6%, con algunos saltos en alimentos seguramente será superior al 7%, es posible que ya supere el 80% y se ubique en un 80 y pico por ciento la inflación acumulada. Y todavía faltan 3 meses, y faltan 3 meses muy complicados. Por ejemplo, habrá que ver qué pasa. Este sábado, 1 de octubre, deberían aumentar los combustibles. No porque las petroleras los aumenten, eso también puede pasar, que en el medio de la pelota también las petroleras dispongan aumentos, y si no es este sábado, será más adelante, sino porque hay un esquema impositivo. Cuando uno va a cargar nafta, hay que recordar lo siguiente: más de la mitad de la plata que vos le das al playero no se la queda a la petrolera, son impuestos. Vuelven al Estado para que el Estado redistribuya como corresponda. ¿Qué es lo que ocurre cuando con los impuestos? Bueno, hay un esquema tributario que señala que cada 3 meses uno de los impuestos al combustible, que se llama impuesto a la transferencia de combustible, que es un impuesto inventado que tiene el siguiente concepto. La nafta está en el tanque en la estación de servicio, en un tanque subterráneo. Por el hecho de que una bomba lo suba, lo mande al surtidor, y el surtidor una manguera y la manguera a tu auto, bueno, ese trabajo va cargado con un impuesto que se llama impuesto a la transferencia de combustibles, ITC. Y es un impuesto que se aumenta de manera trimestral, porque va atado al precio del combustible. Es un porcentaje del precio del combustible, pero queda fijo durante 3 meses y a los 3 meses se actualiza. Debió haberse actualizado el 1 de septiembre.
como iba a impactar mucho en la inflación de septiembre, recordemos que también impacta tarifas y otras cuestiones, se decidió postergarlo, en principio por un mes. Si lo aplican ahora en octubre, va a significar un aumento de combustibles de cerca del 10%. Es probable que lo vuelvan a patear. Ahora, se va generando una bola, salvo que el Estado resigne su recaudación y diga, bueno, va a quedar fijo en esa plata por un tiempo, porque el ITC se calcula no como porcentaje del precio final del combustible, sino que en un momento se calcula un porcentaje y de ahí se traslada a pesos y queda en pesos ese impuesto. Fíjense lo que ha ocurrido en Brasil. En Brasil, agosto y julio tuvo deflación. ¿Por qué? No porque generalizadamente los precios hayan bajado, sino porque campaña electoral mediante por su reelección, Jair Bolsonaro decidió rebajar la carga impositiva de los combustibles para que se sienta menos el impacto de la inflación en ese país. Por eso en los últimos 2 meses Brasil tuvo deflación, es decir, que el promedio de los precios bajaron. En realidad no es que los precios hayan bajado, bajó el combustible. Eso hizo que, por ejemplo, el costo de flete de los alimentos también se redujera en algo y eso genera menor presión para el aumento de los alimentos y la economía en su conjunto han tenido menor presión inflacionaria. Pero sobre todo lo que bajó fue la carga impositiva. Aquí en Argentina no se hace. Aquí en Argentina la apetencia del Estado por hacerse de plata es tan grande que es muy raro escuchar que baje algún impuesto. Ese es el bosque que tenemos. El bosque que tenemos es la inflación, mire cómo se la mire, altísima. La mensual, la acumulada en lo que va del año, la acumulada en los últimos 12 meses, la del periodo de Alberto Fernández que va a estar llegando al 300% de inflación. Es decir, que si algo valía 1 en diciembre de 2019, en diciembre de 2022 vale 4. Lo que valía 1, ahora vale 4 en diciembre de 2022. Le echan la culpa a Ucrania, o mejor dicho, a la invasión rusa, la culpa la tiene más rusa que Ucrania, pobres los ucranianos, le echan la culpa de esa guerra, que por supuesto tuvo impacto y lo tiene a nivel mundial, tal vez no la gran aceleración inflacionaria que tuvo Argentina. Argentina, perdón, más allá del impacto de lo que ha ocurrido con los precios a nivel internacional, tiene también su propia culpa aquí a nivel local. Bueno, hoy me voy a dar el gusto de poder escuchar completo el tercero de los temas que decidimos, o que decidí yo aquí con la producción de Media Semana. ¿Y por qué les digo que no es ajeno a la política? Vamos a escuchar la versión de Bon Jovi, en este caso de John Bon Jovi, solista. Esta es una versión que ya la hacía con su banda, con Bon Jovi, y que tiene para mí en la versión más linda la que ha hecho Bon Jovi cantando y Richie Sambora, el guitarrista de Bon Jovi, acompañándolo como duelo. Los dos con guitarra, pero Sambora como guitarra principal. Sin embargo, en diciembre del año pasado, cuando asumió Joe Biden la presidencia de Estados Unidos, hubo un evento que se llamó Celebrating America, Celebrando América, que era como una especie de apoyo. Recuerden que Donald Trump fue muy resistido por la comunidad en general de los Estados Unidos, que no le votó la reelección, y la comunidad artística en particular. Yo creo que la pandemia de COVID tuvo un impacto muy importante en esa elección. De no haber sido por la pandemia de COVID y su impacto a nivel mundial y en la economía de Estados Unidos, tal vez hubiese sido diferente la suerte electoral de Donald Trump. Les decía, la comunidad artística apoyó mucho la campaña de Biden, no tanto por el apoyo a Biden, que de hecho ahora uno ve que se lo van retirando, sino por el rechazo a Donald Trump. Cuando asume Biden, hubo un evento televisivo llamado Celebrando América. Recordemos que para los habitantes de Estados Unidos, América es Estados Unidos, no es el continente entero, no es el país Estados Unidos de América o Estados Unidos de Norteamérica, es América para ellos. Bueno, hicieron este evento televisivo con artistas en distintos lugares del país, expresándose, y en este caso, bueno, claramente, si bien es una canción británica, una canción de George Harrison, Aquí viene el sol era una postura política también por parte de Bon Jovi, que siempre tocó esta canción en vivo, no la grabó nunca, pero siempre estuvo en los recitales en vivo desde fines de los 80. Y esta fue la forma que tuvo Bon Jovi de festejar la victoria de Joe Biden, o tal vez, digo yo, más que eso, de festejar la derrota
de Donald Trump. Por eso escuchamos esta linda versión. En este caso es John Bon Jovi junto con los Reyes de Suburbia, con The Kings of Suburbia, la banda que lo acompaña, haciendo su versión del éxito de los Beatles y George Harrison, Here Comes the Sun. José Lugoño está en Conexión Abierta. Y ya nos quedan los últimos minutos de media semana. En breve viene Diálogo Franco, siempre aquí por radioconexionabierta.com.ar. Un pequeño salpicón de noticias en los últimos minutos. Bueno, un fallo de Cámara acaba de ratificar el procesamiento de la vicepresidenta Cristina Fernández en una causa que yo creo que no va a llegar finalmente a juicio oral, seguramente culminará antes, que tiene que ver con el uso de los bienes del Estado, puntualmente el uso de los aviones para trasladar diarios de manera diaria, justamente prensa escrita de manera prácticamente diaria y otros elementos a su residencia en el Calafate. Es decir, que usaba un avión para llevarse un paquete de diarios al sur. Lo que acaba de definir un fallo de Cámara es que eso no es delito, pero sí la procesaron por trasladar muebles en una ocasión, es decir, por utilizar la flota presidencial para hacer una mudanza que era claramente privada, que era de muebles particulares. Incluso uno de los 3 jueces de Cámara pidió la detención de la vicepresidenta, algo que por supuesto no se va a conceder porque los otros 2 no la han pedido y seguramente el magistrado que termine instruyendo esta causa que estaba a punto de cerrarse tampoco va a conceder. Lo que sí, vinculado a la vicepresidenta, ocurrió es mucho movimiento político
en estos últimos días. El Senado finalmente la semana pasada, y ya lo giró a diputados, donde no creo que tengan la misma suerte, aprobó el proyecto de ampliar la cantidad de miembros de la Corte Suprema. Y yo digo, la Corte Suprema de Justicia puede tener 3 jueces, 5, 10, 20, 1000. El número es independiente. Lo que importa en todo caso es la calidad individual y grupal de cada uno de esos jueces. Llama la atención que así como en su momento la senadora Cristina Fernández había propuesto y había logrado que se vote reducir el número de jueces de 9 a 5, ahora se quiera pasar primero de 5 a 25 en el proyecto original que se quería votar la semana pasada. Como no había acuerdo para pasar a 25, que era uno por cada provincia más uno por el territorio nacional, se terminó acordando en 15. No importa, lo importante era cambiar la composición actual de la Corte. Yo, por un lado, no creo que esto se apruebe en diputados, que se va a empezar a discutir esta semana y posiblemente llegue a recinto de aquí a un mes. Y por otra parte, insisto, el número es algo secundario. Así como en su momento se pujó tanto por reducirla de 9 a 5, que creo yo que tenía que ver con aprovechar las mayorías circunstanciales, ahora la ampliación también. Ahora, recordemos que el año pasado renunció la jueza Hayton de Nolasco y todavía no la reemplazaron. Hoy la Corte es de 5 jueces, pero hay un cargo vacante que hace casi un año está vacante y no hay acuerdo político para nombrar a su reemplazo. Nos vamos yendo ya hasta el próximo miércoles. A las 3 de la tarde estaremos como siempre aquí en radioconexionabierta.com.ar. Le agradezco a Tere Mármol que estuvo allí en los controles. Los invito a ustedes a quedarse en la radio escuchando Diálogo Franco y a volver a sintonizarnos a nosotros el próximo miércoles a partir de las 3 aquí. Chau.